Abróchese los cinturones, ¿ya? Tome su asiento, abróchese los cinturones. Abra su Biblia, mi hermano, en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar estudiando este capítulo en el día de hoy, ¿ya? ¿De qué es lo que trata el capítulo 2 de Primera de Timoteo, mi hermano? Yo le puse por título a la predicación: Principios para la vida personal, para la vida congregacional y para la vida familiar del creyente, ¿ya? Principios para la vida personal, congregacional y familiar del creyente. A todo esto, mi hermano, no sé si alguno se dio cuenta que entró una persona en estado de ebriedad, ¿ya? Nosotros no tenemos ni un problema en que los pecadores, ¿cierto? Ojalá se llene este lugar de pecadores, de personas que quieran servir al Señor, que quieran entregar su vida al Señor, que pasen al altar, se arrepientan, dejen sus vicios, la droga, todo eso, no tenemos ni un problema con eso. El tema es que si entra una persona, ¿cierto? Hablando precisamente de este punto, el orden en la congregación, si entra una persona, por ejemplo, en estado de ebriedad, o entra una persona consumiendo alcohol, o quiere entrar una persona fumando al templo, nosotros no lo podemos permitir eso, mi hermano. El culto que nosotros realizamos acá es para Dios. Y una persona que esté distrayendo la atención, que esté formando un problema dentro del servicio de adoración al Señor, nosotros amablemente, ¿cierto? Ahí tengo mis guerreros, mis soldados están atrás, ¿cierto? Amablemente le vamos a pedir que se retire, mi hermano, ¿ya? Si viene a interrumpir el culto, ahora, mi hermano, que se entienda bien, si llega un pecador, ¿cierto? Quebrantado y viene en estado de ebriedad, pero la persona se sabe comportar y no empieza desde atrás a gritar y viva el niño Jesús, ni nada de eso, ¿cierto? Bienvenido sea a la casa de oración, vamos a orar por su vida, lo vamos a bendecir porque también no ha pasado eso. Pero si viene a hacer escándalo, show, o a querer vender cosas, o a querer robar cartera, mis queridos hermanos, tenemos que ser cristianos, ¿cierto? Con los pies bien puestos en la tierra. Haga este ejercicio, mi hermano. Zapatea un poquito, a ver. Diga, yo tengo que tener mis pies bien puestos en la tierra. Y tengo que tener mis manos bien en alto adorando al cielo. Amén, ¿cierto? Los pies bien puestos en la tierra, mi hermano, y nuestras manos siempre adorando al Señor. La vida cristiana, mi hermano, no es desconectar el cerebro del sentido común. Por contarle una anécdota. El otro día me encontraba con un par de hermanos, ya no voy a dar el nombre, pero él sabe. Y de repente el hermano, ¿cierto? Dijimos, vamos a comernos un completito, dijimos, ya. Fuimos a comernos un completo, hermano. Y de repente nos llegaba el hermano. ¿Qué pasa con el hermano? No le dieron permiso, dijimos. Cuando de repente llama el hermano y dice, oye, ¿sabes que tengo un borracho acostado en el antejardín de mi casa y no se quiere salir? Y no sé qué hacer. Yo le dije, hermano, mira, en la autoridad del Señor, toma a ese hombre de la mano y sácalo para afuera, le dije yo. ¿Cómo vas a tener un borracho ahí en tu casa y tu señora y tu hijo? Le dije yo. Tenés que tener autoridad, hermano. Tómalo y sácalo para afuera. Y el hermano como que estaba medio indeciso ya. Así que yo le dije, ya, yo voy a ir a ayudarlo. Fui para allá, le dije, hola, ¿cómo está? Oiga, ¿cómo va a estar durmiendo acá? Váyase para afuera, vaya. Entonces nosotros, mi hermano, tenemos que tener sentido común para vivir la vida cristiana. Hermano, en el amor del Señor, si yo llego acá un día a mi casa y pillo una persona en el antejardín en estado de ebriedad y me está haciendo show y quiere entrar adentro de mi casa, yo lo voy a sacar, mi hermano. ¿Ya? En el amor del Señor le diría, mira, este no es el lugar para que te ponga a tomar ni a hacer show. Ven un día que estés sano y bueno a conversar conmigo y te voy a predicar la palabra, todo lo que quieras. Así que uno tiene que tener sus pies bien puestos en la tierra y sus manos bien en alto, adorando al Señor en los cielos. Bien, con este preámbulo, mi hermano, vamos a empezar el estudio del día de hoy de Primera de Timoteo capítulo 2. Las epístolas de Timoteo, mi hermano, son epístolas pastorales. De hecho, el apóstol Pablo se la escribió a su joven discípulo Timoteo, que era pastor en la iglesia en Éfeso, para que supiera cómo conducir la vida congregacional, cómo conducirse él como ministro, como pastor de la iglesia y cómo poner en orden algunos asuntos que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. En el capítulo 1, por ejemplo, Pablo le habla a Timoteo y le dice, mira, pon en orden, que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a genealogía y todo el tema. Había muchas cosas, mi hermano, que ordenar dentro de la iglesia donde estaba pastoreando Timoteo.
Y lamentablemente nadie nace sabiendo todo y nosotros necesitamos a alguien que nos mentoree, que nos enseñe y nos muestre el camino. Obviamente los que sabemos un poquito más tenemos que enseñarle a los que saben un poquito menos, para que puedan conducirse bien dentro de la obra del Señor. Y Pablo, como padre espiritual, por así decirlo, como apóstol del Señor, tenía el deber de poder guiar a su discípulo Timoteo para que él se pudiera conducir bien en la casa del Señor. Pablo también escribió la epístola de Tito, ¿cierto? Dirigida también a un joven discípulo que era pastor. Y estas epístolas se conocen en la Biblia como las epístolas pastorales. En el capítulo, hermano, que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a sacar principios para nuestra vida personal, para nuestra vida congregacional y para nuestra vida familiar, ¿ya? Así que acompáñenme en su Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer los 2 primeros versículos. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Ya? Primer principio, nosotros como hijos de Dios debemos ser gente de oración. Debemos estar siempre orando, rogando, clamando, pidiéndole a Dios, presentándonos delante del Señor. ¿Qué es lo que es, mi querido hermano, la oración? Oración es conversar con Dios. Orar es diferente a rezar, por si acaso. Cuando uno ora, uno conversa con Dios y uno abre su corazón al Señor. Y uno con sus palabras le presenta sus necesidades, sus peticiones, le confiesa sus pecados al Señor, le presenta su anhelo al Señor con sus palabras. Eso es oración. Rezar es repetir una oración, ¿cierto?, escritural, que muchas personas repiten de memoria y ni siquiera muchas veces se detienen a meditar, ¿cierto?, en lo que están repitiendo. Y Jesucristo nos enseñó a nosotros de que no debíamos, ¿cierto?, hacer vanas repeticiones. Nosotros debíamos orar desde el corazón. Así como yo converso con mi papá, con mis hermanos, así nosotros debemos conversar con el Señor en oración. La oración, mi querido hermano, debe ir dirigida a Dios el Padre, ¿ya? La oración va dirigida a Dios el Padre. Jesús dijo: todo lo que pidan a mi Padre que está en los cielos, yo lo haré. En el nombre de Cristo nosotros debemos pedir todas las cosas. ¿Y por qué cosas debemos orar? Acá Pablo dice: quiero que oren por todos los hombres. Eso incluye su vida personal, eso incluye su familia, eso incluye sus familiares, eso incluye su hermano en la iglesia, eso incluye sus compañeros de trabajo, sus vecinos, y es más, incluye aún las autoridades que gobiernan el país. Debemos orar por todos los hombres, obviamente por todas las mujeres también, presentándolas delante del Señor. Y cuando nosotros oramos al Señor, mi hermano, la oración toma diferentes formas, ¿ya? Por así decirlo, algunas veces nosotros oramos al Señor confesando nuestros pecados. Nos ponemos a cuentas con Dios. Todos los días, hermano, debemos ordenar nuestra vida y ponernos a cuentas con el Señor. Cuando oramos, nosotros le damos gracias al Señor. Dice acá, ¿cierto?, haciendo acción de gracias. Le agradecemos al Señor por las peticiones respondidas. Le agradecemos al Señor por las cosas buenas que recibimos de Él. Porque no es solamente pedir, también hay que agradecer. Cuando oramos le presentamos nuestras necesidades, hacemos peticiones, súplicas, clamores, ruegos delante del Señor. Es decir, mi necesidad que yo tengo o la que tiene mi prójimo, cuando oro por mi prójimo, se llama interceder. Yo oro, ¿cierto?, por las necesidades mías o de mi prójimo o de mi familia. Y también en la oración nosotros adoramos al Señor. Recuerda el Padre Nuestro, Jesús, ¿qué es lo que dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adoración. Nosotros cuando vamos delante del Señor le decimos: Señor, yo te amo, te adoro, te exalto, te glorifico, te honro, tú eres lo máximo. Eso es adorar al Señor. Esas 4 formas tiene uno para orar: confesando pecados, dándole gracias, presentando peticiones y adorando al Señor. Nosotros, mi querido hermano, podemos orar en la mente o podemos orar en voz alta. En la Biblia, ¿cierto?, nosotros encontramos personas que oraban en voz alta. Por ejemplo, ¿cierto?, el Señor en muchas oportunidades oró en voz alta y dijo, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y se las revelaste a los niños. Una oración en voz alta. Pero también encontramos en la Biblia oraciones que se hicieron en la mente o en voz baja. Por ejemplo,
Cuando Ana estaba pidiendo por un hijo, ¿cierto?, delante de la presencia del Señor, y la vio el sacerdote Elí, pensó que la mujer estaba borracha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque movía los labios solamente y no se escuchaba su voz. Nehemías, cuando se presentó delante, ¿cierto?, del rey y le preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Dice que él clamó en su corazón. Ya, entonces fue una oración que él hizo en el interior. Nosotros, mi hermano, podemos estar haciendo las cosas del día y andar clamando en el día. Podemos ir a comprar, podemos irnos a trabajar, podemos ir en la micro y vamos conversando con Dios en nuestro interior. No es necesario, mi hermano, que usted vaya en la micro, ¿cierto?, sentado con las manitos así y orando en voz alta. No, se vería súper raro eso. Usted puede ir mirando el paisaje, ¿cierto?, y diciéndole: Señor, mira, te presento esto, esto, otro. Oro por mi familia, por mi esposa, oro por mi hijo, oro, no sé, por la iglesia, oro por los pastores, oro por los líderes. Usted va conversando con Dios en su viaje, ¿ya? Eso es estar orando. Puede ser en voz alta o en el corazón, ¿cierto?, o moviendo solo los labios. Nosotros podemos orar, mi hermano, como creyentes también, y debemos orar, ¿cierto? Puede ser de rodillas, puede ser que usted ore sentadito, puede ser que usted ore acostado, puede ser que usted ore postrado delante de la presencia del Señor, puede ser que usted ore de pie. La posición física, mi hermano, es secundario cuando hay una posición del corazón en primer lugar. Yo de nada saco orar de rodillas, ¿cierto?, y presentarme delante de Dios de rodillas si mi mente está en otro lado, o lo único que quiero es que termine rápido la oración para levantarme a hacer mis cosas, o si estoy de rodillas y estoy pensando: y pagué la luz, y pagué el agua, y pagué el teléfono, y compré gas, y hice la comida. Su mente no está concentrada en la oración. Pero si usted se sienta, quizás abre su Biblia y usted ora y dedica un tiempo para orar, puede ser que su oración sea más efectiva. A todo esto hay personas que tienen, por ejemplo, dolencias físicas. Por ejemplo, mi hermana, ¿cierto? Quizás le cuesta mucho ponerse de rodillas. Entonces usted puede orar sentadita o acostada en su cama, ¿cierto? Y el Señor la va a escuchar igual, porque Dios escucha la oración que nace del corazón. Mis queridos hermanos, nosotros debemos orar también, como dice la palabra acá, por las autoridades. Orar, en primer lugar, mi hermano, no para que les lleguen más bonos del gobierno ni nada de eso. Debemos orar por ellos, en primer lugar, por su salvación. Porque acá la palabra dice: el cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos. Debemos orar por nuestras autoridades, ¿cierto? No importando el color político que sean, debemos orar por su salvación. Y lo segundo, debemos orar para que ellos tomen sabias decisiones, que puedan bendecir a la nación y bendecir a la iglesia, y que no saquen ni promulguen leyes que sean desfavorables para el pueblo o que vayan en contra de la palabra de Dios o en contra del avance de la iglesia. Debemos orar por ellos. Y harto que nos hacen orar, ¿sí o no? Porque yo, hermano, he entendido este último tiempo, bueno, cuando están las campañas políticas, todos nos ponemos a alegar de política, ¿cierto? Y es que este no conviene, y que mejor este otro, y que este otro. Hermano, lo mejor que podemos hacer como cristianos es orar y votar a conciencia, ¿ya? Eso es lo mejor que podemos hacer. Y si sale el candidato que no le gusta, siga orando por él, para que sea un hombre sabio, una mujer sabia, y pueda hacer bien las cosas. Debemos orar, mi hermano, hasta ver la respuesta de Dios en nuestra vida. Y Dios, mi querido hermano, responde con un sí, o con un no, o con una espera. Dios, de repente oramos y nos responde sí, de inmediato. Otras veces nos dice espera y nos contesta al tiempo después. Y en alguna oportunidad Dios nos dice no. Y cuando Dios nos dice no, debemos aceptar la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios, aunque nos parezca difícil, es siempre buena, agradable y perfecta. ¿Ya? Nosotros, mi hermano, no podemos obligar a Dios a que conteste nuestras oraciones. No podemos poner a Dios entre la espada y la pared para que Dios nos responda y decirle, por ejemplo: Señor, yo te reclamo, o yo decreto, o yo proclamo, o yo establezco que tú vas a contestar esta oración sí o sí. No, mi hermano, Dios nos enseña a nosotros pedir con humildad delante de su presencia, reconociendo que Dios es todopoderoso, todo lo sabe, y Él ve la película completa y nosotros vemos solamente de forma parcial. Y nosotros con humildad debemos presentarnos delante del Señor. Imagínese Jesucristo, mi hermano, cuando fue a orar, ¿cierto?, antes de ir a la cruz, y le dijo: Padre, mira, yo sé que tú me puedes librar de esta cruz, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya.
Ahí el Señor nos enseña a orar de forma humilde. Como le dije, no es bíblico decretar, ni establecer, ni proclamar, sino debemos orar diciendo: Señor, hágase tu voluntad en nuestras oraciones. Mi querido hermano, también nosotros no necesitamos intermediarios. Pastor, que ore usted que está más cerquita de Dios. No, mi hermano, si estamos a la misma distancia. Y como una vez dijo un hermano, todos estamos a 30 centímetros de presentarnos delante del Señor. Porque es cosa que doblemos nuestras rodillas y nos humillemos y Dios lo va a escuchar igual a usted que a mí. ¿Ya? No es que, como dicen algunos, ¿cierto?, de otras ramas del cristianismo, no es que voy a pedirle a San Pablo, porque ese hombre era santo, que él interceda por mí. No, es que mejor Pedro, porque Pedro como caminó por la agua, que él interceda por mí, que me haga el milagro. No, pero yo mejor le oro a la mamá, po. ¿Quién no le va a hacer caso a la mamá? Ya, orémosle a María para que interceda por nosotros. No, mi hermano, ese es un error. En ninguna parte de la Biblia aparece que nosotros debemos orar a los santos o a María, ¿ya? Y de hecho, la palabra del Señor, se lo aprovecho de aclarar, la palabra del Señor nos prohíbe a nosotros orar a los muertos y conversar con los muertos. Nos prohíbe eso la Escritura, hablar a los muertos, conversar con los muertos, o ir al cementerio y decirle a mi finadito, ¿cierto? No, es que tú como estás ahora en la presencia, el Señor intercede por mí, ¿cierto? Delante, el Señor, dale un abrazo al Señor, un beso de mi parte. No, mi hermano, ese es un error. No debemos caer en esas prácticas nosotros. Uno puede querer mucho a su ser querido, a mi mamá, a mi papá, a todos. Cuando fallecen, mi hermano, las cosas por eso se hacen en vida. Después de muerto ya no se hace, no sacamos nada. Con ir al cementerio, ir a conversar con una tumba, qué sé yo, no, mi hermano, ese es un error. La Biblia lo prohíbe eso. Debemos orar, mi hermano, también cuando tengamos ganas y cuando no tengamos ganas. Debemos, como decía la pastora adelante, movernos, hermano, no por emociones. Yo, por ejemplo, hermano, nunca cuando llega la noche, yo nunca digo: oh, tengo unas ganas tremendas de ir a trasnochar toda la noche al colegio. Ya, oh, que tengo unas ganas tremendas de estar incómodo en una silla dura toda la noche, ¿cierto? Esperando que pase la noche para poder, con miedo a ver si es que entran a robar o no, para después llegar a la mañana y venir a acostarme de día. No, mi hermano, nosotros en la vida cristiana debemos movernos no por emociones, debemos movernos por la palabra de Dios. Y la Biblia dice: orad sin cesar. Con ganas, sin ganas, con ánimo, sin ánimo, en la enfermedad, en la salud, en las pruebas, en la dificultad, en la bendición también. Debemos orar en todo tiempo, dice la Escritura. ¿Ya? Debemos orar, dice la palabra, en secreto, mi hermano, para ser recompensado en público. Así que ni se le ocurra, hermano, ¿cierto?, publicar ahí en Facebook: hoy día oré 3 horas de oración, aleluya, Señor. Ay, que soy espiritual. Hoy día martes de ayuno, Señor, de ayuno y oración, todo el día orando y ayunando al Señor. No como estos otros pecadores que no oran nada. No, hermano, es un error publicar ese tipo de cosas. O andar, ¿cuánto oras tú, hermano? 3 horas al día. Ah, no, yo oro 5, aleluya. Estoy ungido, estoy con la unción. Mi hermano, no debemos orar así. Si vamos a orar para jactarnos, o ayunar para jactarnos, o hacer algo para jactarnos, no tiene valor ante el ojo del Señor, porque nosotros mismos nos llevamos la gloria, en vez que sea Dios quien nos honre en su tiempo. A todo esto, mi hermano, si usted tiene el don de hablar en lengua, usted sabe lo que es hablar en lengua, ¿cierto? Cuando de repente Dios lo bautiza con su espíritu, su lengua se empieza a enredar, usted empieza a clamar y empieza a hablar en otro idioma. Bueno, nosotros como iglesia de Dios, iglesia pentecostal, creemos en el hablar en lengua, ¿ya? Creemos que es un don espiritual. La palabra de Dios habla de eso en 1 Corintios capítulo 12 y en el capítulo 14. Pero hay un orden, mi hermano, para hablar en lenguas. Pablo dijo: yo hablo en lengua más que todos ustedes juntos, le dijo a los corintios. Pero en la iglesia prefiero hablar 2, 3, 4 palabras con entendimiento que ponerme a hablar en lengua, ¿cierto? Y después que termina el culto dicen: ¿en qué estuvo la palabra, hermano? No sé, pero el pastor habló unas lenguas angelicales, oye, pero ay, unos rabasayas y tremendo estuvo el mensaje, estuvo espiritual. ¿Pero qué habló el pastor? ¿De qué predicó? No, mi hermano, la Biblia dice: cuando hablemos en lengua, sobre todo debemos hacerlo ¿dónde?
en privado, en nuestro devocional personal. Ahí debemos orar en lengua. Y cuando estemos en la iglesia dice, si hay intérprete, ¿hay alguien que interprete lengua? Dice, si hay intérprete, que interprete para la congregación, para que reciba edificación. A todo esto, mi hermano, mire, no es malo, ya, no es malo, que quede claro. Si de repente Dios lo toca, mi hermano, con su Espíritu Santo y usted sale un aleluya con un hablar en lengua un ratito, no es malo, mi hermano, que se entienda. Pero no vamos a parar el culto, ¿cierto? Y vamos a ponernos a hablar en lengua si nadie le entiende. Ya, que se entienda bien eso. A mí también me ha pasado de repente cuando el culto está bien espiritual, ¿cierto? Y el Señor me toca y todo, y ahí se me salen un par de lenguas, ¿cierto? Pero hasta ahí nomás, mi hermano, ¿ya? No que se forme un desorden, me voy a poner media hora a predicar en lengua, a hablar en lengua si nadie me entiende. Ni yo entiendo, ¿ya? Bien. Todos los días, mi hermano, nosotros como cristianos, si queremos madurar, debemos tener un tiempo de oración y lectura bíblica de calidad. Mi hermano, no le estoy diciendo dedique media hora, ni una hora, ni 2 horas, ni 3 horas. Pero todos los días usted debe dedicar un tiempo para orar y leer la Biblia. Es la única forma que usted va a aprender a conocer al Dios que adora. Mi hermano querido, usted puede cantar mucho en la alabanza, mucho en la música. Pero si usted no lee la Biblia, no va a conocer a Dios. La única forma de conocer a Dios es por medio de la lectura bíblica, por medio de la oración. Podemos hacer un montón de cosas, mi hermano, servir, estar afanados, sirviendo, haciendo cosas. Pero Jesucristo le dijo, ¿cierto?, a Marta, 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 afanada y turbada está, una cosa te es necesario hacer, hay que servir las mesas. Claro que hay que servir las mesas, pero hay algo más importante que debemos hacer todos los días, presentarnos delante de Dios en oración y leer la palabra para conocer al Dios que adoramos. Es la única forma, mi hermano querido. Hay que conocer al Dios que adoramos. Debemos orar, mi hermano, sobre todo por cosas espirituales. Orar por cosas espirituales, mi hermano querido, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que dice la palabra en Santiago, que lo estuvimos estudiando con los varones, ¿cierto? Dice, oh almas adúlteras, anheláis y no tenéis, codiciáis y no alcanzáis, o ardéis de envidia y no se te es concedido. ¿Por qué? Porque piden para gastar en vuestros deleites carnales. Señor, que me den un ascenso. Señor, que me suban el sueldo. Señor, que me llegue un bono, Señor. No, mi hermano, debemos orar por cosas espirituales. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, dame más entendimiento en la palabra. Señor, derrama dones espirituales sobre mi vida para servirte. Señor, fortaléceme en la oración, en la lectura de la Biblia. Señor, hazme un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Por esas cosas debemos orar. Antes de estar pidiendo siempre por lo material o cosas secundarias, mi hermano. Lo material, dice la Biblia, viene ¿por qué? Añadidura. Bien, veamos ahora, mi hermano, el deseo de Dios. Versículo 3 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Mi querido hermano, acá se expresa el deseo del corazón del Señor. Dice primeramente que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Dios es amplio en perdonar, grande en amor, grande en misericordia, un Dios de oportunidades. Cristo en la cruz murió por toda la humanidad. Judíos, gentiles, murió por todo. Hombres, mujeres, por todos, mi hermano. El sacrificio de Cristo está disponible para todos. Pero ¿cuándo se hace efectivo? Cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Cristo murió en la cruz por todos, pero se hace efectivo ese pago, ese sacrificio, cuando yo acepto al Señor en mi vida y le digo: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, escribe mi nombre en el libro de la vida, quiero tener una relación personal contigo. Ahí se hace efectivo la obra de Cristo, ¿ya? Dios respeta, mi hermano, el libre albedrío del hombre. Dios no nos va a obligar
a aceptarlo. Pero sí el Señor puede permitir situaciones en tu vida que te lleven a reconciliarte con Él. Hace un par de días atrás, mi hermano, fui a ver al vecino al hospital, ¿ya? Y cuando estaba en el hospital me decía, quería conversar con usted, el vecino me dijo. Yo le dije, sí, le dije yo, ¿por qué? Me dijo, ¿sabe que tuve un sueño? Me dijo, tuve una experiencia espiritual, me dijo. Ahora no me la cuenta usted, ni me la cuenta el otro pastor, no me la cuenta nadie, porque yo la viví, me dijo. Yo le dije, amén, pues le dije yo, Dios le dio una oportunidad, así que aprovéchela, tómela ahora. No me contó la experiencia, yo le dije, cuando salga del hospital, ahí me la va a contar, tengo fe de que Dios va a hacer la obra en él. Amén, estoy orando por eso también, que Dios le dé esa oportunidad. Y ora al Señor para verlo acá un día. Pero él me dijo, tuve mi experiencia con Dios, pero Dios a todos le da el libre albedrío, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones delante del Señor. Si acepto la salvación, el regalo de la salvación, o si lo rechazo. Pero Dios puede permitir situaciones que nos lleven a eso, ¿ya? A aceptar el regalo de la salvación y darnos cuenta que Él es real y que lo necesitamos. Pablo, hermanos, se dedicó a proclamar el Evangelio, ¿ya? Dice Pablo, yo fui constituido predicador, maestro, apóstol, ¿cierto? Para predicar, anunciar la palabra del Señor. Y es por eso, mi hermano, que nosotros debemos prepararnos en oración, volviendo al tema de la oración, y prepararnos en el conocimiento de la palabra para cumplir la tarea de ir y predicar y anunciar el Evangelio. Porque si no tenemos palabra, no tenemos oración, ¿cómo Dios nos va a usar? Si vamos a visitar un hospital y no tenemos palabra, ¿de qué vamos a hablar, mi hermano? ¿Sabes que estoy viendo una serie re buena en Netflix? Estoy viendo una serie, hermano, pero mira, te la encomiendo. Mi querido hermano, no podemos llenarnos solamente de cosas del mundo. No, es que sabéis que el sultán, el Suleimán, hoy día, ¿cierto? Está con la Sherizade, no sé. Mi querido hermano, de lo que tú te alimentes, va a hablar tu boca. Si usted se lo pasa toda la tarde viendo telenovelas, viendo novelas, series en Netflix, ¿cómo después va a ir a ministrar un hospital o va a ir a ministrar una casa? ¿De qué va a hablar? No va a tener palabra. Pero si usted dedicó todo el día a orar, leer la Biblia, estudiar un libro, bueno, igual vio un ratito, se distrajo, vio un poquito las novelas, qué sé yo. No digo, hermano, que eso sea totalmente malo. Pero recuerde esto. Si usted ve novela, usted no vela. ¿Ya? Si usted ve novela, usted no vela. ¿Ya? Bueno, el que entendió, entendió. El que no, le explicamos el chiste después al final, dice con mi hermano. ¿Ya? Bien, mis queridos hermanos. La oración, mi hermano, nos dará poder a nuestra predicación y nos ayudará a seguir trabajando aun cuando de repente no veamos un fruto aparente. Por eso debemos prepararnos. Pablo, mi hermano, se preparaba en oración, en palabra, sembraba la palabra, ¿cierto? Decía Pablo en su epístola, así como el labrador, ¿cierto? Siembra la palabra, como el soldado, como atleta, veíamos el otro día, ¿cierto? Se negaba a todo con tal de llevar el Evangelio. Hay un sacrificio por hacer, que Dios a su tiempo da la recompensa. Bien, mi hermano, vamos a hablar ahora, ¿cierto?, del comportamiento dentro del culto congregacional, que eso también lo trata acá el capítulo 2 de Timoteo. Veamos lo que dice el versículo 8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Debemos orar sin ira, sin contienda. Es que no puedo olvidar lo que me hizo este hermano el año pasado, cuando saludó a todo el grupo y a mí no me saludó. Es que no me saco de mi mente el día que estábamos trabajando, ¿cierto? Y me cerraron la puerta. Me enojé con el pastor. No. Ese día mi hermano nos pasó una talla ahí con nuestro hermano. Y la pastora me dijo, oye, Jorge, ¿le cerraste la puerta? Y yo, uy, ¿qué hice? Dios mío, estaba preocupado. Y pesqué el teléfono, lo llamé al tiro, no me contestó. Dije, se ofendió, dije yo. Entonces después cuando lo vi llegar le dije, hermano querido, perdóname, no me di cuenta. No, pastor, si yo cerré la puerta, me dijo. Ah, ya, menos mal. Pero mi hermanos, dice orar sin ira y sin contienda. Debemos perdonar, aprender a llevar las relaciones en paz en la iglesia, sin andar peleando todo el día como el perro y el gato. Debemos orar para estar en paz. ¿Por qué? Porque Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no están reconciliados, decía el corito antiguo, ¿cierto?
Y eso es verdad, mi hermano. Dios no escucha la oración si no estamos reconciliados. Y dice más la palabra, si tú estás enojado con tu hermano, ¿cierto? En oración tú debes perdonarlo, aunque no te pidan perdón. Porque de repente no te piden perdón, hermano, te ofenden y de repente la persona no se da ni cuenta que te ofendió. Y tú te sentiste mal y todo, pero ahí tú debes perdonarlo para tener tu comunión con Dios. Porque ¿qué dice el Señor? Si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. ¿Ya? Entonces, mi hermano, debemos orar por santidad también, ¿cierto? Dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Debemos orar en santidad, ¿ya? O de otra forma, seríamos personas, ¿cierto?, que vivieran doble vida, que en la iglesia hacemos una cosa y en el mundo hacemos otra. Pero usted me puede decir, pero no que el Señor enseñó la historia del publicano y del fariseo, ¿cierto?, que iban al templo a orar y uno decía, soy mejor que los demás. Bueno, cuando oremos, mi hermano, nosotros, ¿cierto?, debemos orar al Señor en primer lugar. Y debemos orar no para desplegar todas nuestras virtudes delante del Señor, pero también no podemos orar como el publicano toda una vida y decir, Señor, bueno, de nuevo esta fe, Señor, de nuevo robé, Señor, de nuevo le pegué a mi señora, Señor, de nuevo me quedé con los vueltos y todos los días lo mismo, pues hermano. Si el Evangelio cambia, el Evangelio transforma la vida del hombre y de la mujer, está bien cuando uno llega a los caminos del Señor, Señor, de nuevo me equivoqué y todo, pero ya 20 años, hermano, ya es tiempo que madure. ¿Cierto? Que madure ya, que se noten los años en el Evangelio, ¿ya? Bien, veamos los versículos 9 y 10. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿ya? Bien. Mi querido hermano, nosotros como cristianos debemos vestirnos de forma prudente, ¿ya? Debemos vestirnos de forma prudente. No es necesario, mi hermano, venir con terno, con corbata a la iglesia, o para predicar, estar con un terno, corbata, o que las hermanas vengan con una falda para predicar, o que vengan con un blazer para predicar. No, la Biblia nos enseña que nosotros como cristianos debemos vestirnos con pudor y con modestia. Es decir, debemos vestirnos de forma prudente, ¿ya? Como se viste el cristiano, mi hermano, refleja lo que hay en su interior, ¿ya? Y nosotros debemos vestirnos de tal forma que reflejemos la santidad de Cristo, la pureza de Cristo. Un cristiano o una cristiana que viste de forma provocativa o sensual no está reflejando el fruto del Espíritu Santo. Mi querido hermano, y cuando uno ministra al Señor, ya, obviamente no dice vengan con terno o con corbata a predicar, pero cuando uno ministra al Señor, uno debe vestirse acorde a la ocasión, ¿ya? Vestirse acorde a la ocasión. No es necesario el terno o la corbata, pero se ve muy mal que si yo sobre todo voy a ministrar, voy a tocar en la música, voy a coordinar, voy a predicar, voy a estar en el coro, venga por ejemplo con unos jeans, hermano, bien apitallados, ¿ya? Y todos rasgados porque esa es la moda, ¿cierto? Mi querido hermano, una vez una hermana se me acercó a mí y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Dígale a ese hermano que no se ponga esos pantalones tan apretados porque se le marca todo, me dijo. Una hermana me dijo eso. Y yo podría decir lo mismo de la hermana, ya que si una mujer no se viste, hermano, con pudor y con modestia, obviamente la gente va a mirar. Y en vez de estar mirando la santidad de Dios, en vez de estar mirando la gloria de Dios, en vez de estar mirando, ¿cierto?, el mover de Dios, va a estar mirando, ¿cierto?, a la hermana o al hermano en la iglesia. Y la iglesia no es para eso. Tampoco la iglesia es para que yo diga, bueno, hoy día, ¿cierto?, voy a ir con mi terno italiano, ¿ya? Corte italiano. Al otro jueves, al otro domingo voy a ir con mi corte, ¿cierto?, inglés. Después me voy a poner mi otro terno y tengo mi armario, ¿cierto?, como 50 ternos. Y me voy a lucir y me compro cada 15 días mi corbatita nueva y mi pañuelo de diferentes colores y me pongo mis joyas, mis anillos, ¿cierto?, para lucirme, mis colleras acá. Mi hermano, tampoco es vestirse de acuerdo a cómo enseña la palabra del Señor. Si usted quiere venir con terno, venga con terno, hermano, pero sea sencillo para ponerse un terno, una corbata, una camisa, nada más. Si no quiere venir con terno, no hay problema. Venga, ¿cierto?, arreglado simplemente, pero como dice la palabra, con pudor, con modestia, de forma prudente, ¿ya?
Porque aún en la iglesia, mi hermano, de repente no toda la gente que viene es cristiana nacida de nuevo. ¿Ya? Y hay gente, hay hermanos o hermanas que luchan con la carne. Gente que se les van las miradas, ¿cierto? Gente que está en un proceso de que, no sé, están luchando con la tentación. Y si están acá en el culto, ¿cierto? Van a estar distraídos. ¿Ya? Entonces uno debe vestirse acorde al lugar que uno va. Debemos, hermanos, ser sensibles a los hermanos, ¿cierto?, que tienen estas luchas. No debemos vestir de forma ostentosa tampoco. Y no necesitamos, mi hermano, yo le digo, no necesitamos seguir comprándonos más ropa, ¿cierto?, como hermano o como hermana, ¿cierto?, para vestirnos siempre para el Señor. De repente, ¿cierto?, hay hermanas que dicen, bueno, yo lo digo por las mujeres porque es más habitual en ellas. Pero, ¿cierto?, no sé qué zapatos ponerme. Y ahí la tirada de zapatos, pues, hermano. Es que no sé qué blusa ponerme. La tirada de blusa. Es que no sé qué pantalones ponerme. Y así el alto de pantalones. Y uno, que hombre, 2, 3 zapatos, no, zapatillas, zapato formal, zapato de trabajo, nada más, ¿cierto? Entonces, pero igual hay hombres que son pretenciosos, ¿ya? A todo esto, mi hermano, también trayendo la palabra, no es malo que una mujer se arregle, ya, que se maquille un poco, que se arregle y todo, ya, pero usted si se hace una pintura, hermano, tremendo, y viene todo pintarrajeado, ¿cierto? Y con el cabello así como no sé si ustedes se acuerdan de la Nana File, ¿cierto? ¿La han visto? Así con su pelo para arriba, ¿cierto? Y todo pintado. Obviamente va a llamar la atención y uno va a decir, ¿qué pasa con el hermano o la hermana si viene de una forma tan estrafalario vestido? ¿Ya? Bien, sigamos adelante. Versículo 11 y 12, dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bien, mi hermano, que se entienda este texto bíblico. Pablo, cuando escribió este tiempo, hay un contexto histórico en la palabra. El contexto histórico, mi hermano, es que en todos los países del Medio Oriente la mujer siempre ha estado rezagada, aún hasta el día de hoy, a un segundo lugar en la sociedad. Si usted lee la Biblia, ¿cierto?, se encontrará de que muchas veces la mujer estaba junto con las posesiones materiales que podía tener el hombre, o el hombre podía pagar una dote para poder tener una mujer, ¿ya? Entonces ese es el contexto histórico. Eso se explica por qué. Porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, una de las consecuencias del pecado fue el siguiente: el hombre se ganará el pan con el sudor de su frente, y la mujer, ¿cierto?, su deseo será para su marido y él se enseñoreará de ella. Esa es una de las consecuencias del pecado. Cuando Dios, mi hermano, creó a Adán y Eva, en Génesis capítulo 1, dice de que Dios hizo a ambos, al hombre y a la mujer, a su imagen. Nosotros, como cristianos, cuando partamos de este escenario de la tierra y estemos libres de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de todo eso, cuando estemos en el cielo vamos a ser todos hermanos, ¿ya? No van a haber cargos ni nada de eso, vamos a ser todos hijos de Dios, ¿ya? Y no va a haber una distinción en que si el hombre puede hacer esto o esto otro y la mujer no es permitido, o que la mujer tiene que sujetarse, no. Porque vamos a volver a la original del Génesis, ya, Génesis capítulo 1, ¿ya? Entonces esto se explica como una consecuencia del pecado. Lo otro también, Timoteo estaba ministrando en Éfeso. También esta palabra aparece en Corintio, usted recordará. Éfeso, templo, ¿cierto?, de la diosa Diana. Corintio, una ciudad, ¿cierto?, donde era un populismo decir vamos a corintizar, ¿cierto?, ciudades llenas de pecado, donde muchas mujeres, ¿cierto?, ejercían la prostitución para dioses falsos. Y muchas personas pecaban, ¿cierto?, en esos templos paganos. Y muchas mujeres, cuando Pablo predicaba, se convertían, venían a la iglesia. Entonces después era mal visto que una mujer, ¿cierto?, se pusiera a predicar o enseñar, ¿cierto?, si había tenido un trasfondo de ese tipo en esa sociedad hoy en día. Mi hermano querido, trayendo la palabra para este tiempo, los dones del Espíritu Santo son tanto para hombres como para mujeres, ¿ya? Entonces en este tiempo puede una mujer liderar, puede predicar, puede pastorear. Una mujer puede ser evangelista, puede ser misionera. Una mujer puede ejercer todos los dones del Espíritu. Y de hecho, en la historia del cristianismo tenemos grandes historias de mujeres que han llevado la palabra a muchos lugares. Estos temas que aparecen en la Escritura, como en este capítulo, son temas secundarios, ¿ya? Hay iglesias hoy en día que no permiten a la mujer ni un liderazgo
que no coordinen, que no prediquen, que no puedan ser pastoras, y aún también si es que van a dirigir un culto le ponen una mesita al lado o diferente a la mesa del púlpito. Para nosotros, ¿cierto?, estos temas son secundarios, ¿ya? Y nosotros no nos hacemos mayor atados, ¿cierto?, porque una mujer coordine, predique, enseñe o lidere dentro de la iglesia. Lo único que nos fijamos es que la mujer cumpla los requisitos bíblicos, ¿cierto?, que aparece en 1 Timoteo capítulo 3. Y ahí hay una serie de requisitos para el liderazgo en la iglesia local, ¿ya? Bien. Dice Pablo, quiero que la mujer aprenda con todo silencio, ¿cierto? Pero esto, mi hermano, no es solamente para las mujeres en este tiempo, ¿ya? Quizás Pablo en ese tiempo estaba enseñando la palabra y los hermanos ahí en la iglesia estaban cuchicheando, estaban conversando, estaban comentando, ¿cierto? Estaban haciendo su comentario bíblico en la enseñanza. Y se ponían a conversar y se ponían a preguntar y se ponían ahí y interrumpían la enseñanza pública que se le daba en la iglesia local. Entonces, mi hermano querido, trayendo la palabra para este tiempo, cuando nosotros predicamos la palabra, la hora de la predicación sobre todo, usted debe poner mayor atención. En ese periodo de tiempo usted debe poner su máxima atención para aprender de la palabra. En la predicación, mi hermano, no es el minuto para estar revisando el celular. No es el minuto para que usted diga, ay, el pastor predica largo, así que voy a echar mi siestecita, voy a dormirme. No es el minuto para eso. La predicación no es el minuto para uno ponerse a hacer el comentario bíblico. Es decir, oye, mira lo que dijo el pastor, sí, no, pero es que estoy acá, no, pero es que mira, busca acá y todo. No, uno tiene que aprender en silencio en la hora de la enseñanza. Para que uno pueda aprender, debe aprender en silencio, ya, para que uno pueda entender la palabra. Y si uno tiene una pregunta, dice acá la palabra, la mujer después pregunte a su esposo. Bueno, hoy en día hay muchos varones, ¿cierto?, que no estudian la palabra como corresponde y quizás no tienen respuesta, hermano querido, para dar a su esposa. Y ese es un desafío para nosotros los hombres, estudiar y conocer la Biblia, la Escritura, para dar respuesta sólida a nuestra familia. Pero si usted, mi hermana querida, hay un punto que no le quedó claro, hay algo que no entendió, acérquese a mí, pregúnteme a mí, pregunte a un hermano que sepa más un poquito, ¿cierto? Y vamos a tener la respuesta para compartirle, ¿ya? Entonces, mi hermano querido, pero en la hora de la palabra, ¿cierto?, no se tiene que distraer, ¿ya? Sino debe prestar atención para que usted pueda aprender, ¿ya? Bien. Veamos ahora, ¿cierto?, los roles de la familia. Versículo 12 al 15 dice así: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Para mantener el orden en el hogar, mi hermano querido, a cada integrante de la familia se le dio roles, ¿ya? Por ejemplo, mi hermano, ¿cuál es el rol del hombre? Si el hombre es cabeza del hogar, ser cabeza no significa de que aquí se hace lo que yo mando, porque yo lo digo, porque yo soy el patrón y porque yo tengo la plata. No, mi hermano. Ser cabeza es ser alguien que dirige, ¿cierto? Que piensa, que dirige. Y dirige la familia y vela por la familia, por su estado primeramente espiritual, por su estado económico, por la seguridad de la familia. Ese es el rol de ser cabeza. Cuando hay alguien que es jefe en una empresa, mi hermano, ¿cuál es la labor del jefe? Velar por sus trabajadores, velar que la empresa funcione y produzca, ¿ya? La tarea del jefe no es enseñorearse y decir, bueno, acá mando yo y todo, y se hacen las cosas porque yo los mando y porque yo soy el jefe y ustedes tienen que hacerme caso. El jefe está ahí para cumplir un rol. Y el rol es para ser de bendición, ¿cierto? De beneficio para su empresa. Lo mismo, el varón, si es cabeza, debe saber ejercer bien su liderazgo. Cristo, mi hermano, en su palabra dice de que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y cómo trata Cristo a su iglesia? Con amor, con cariño, cuando hay que decir las cosas las dice, pero el Señor siempre es un ejemplo para la iglesia. La tarea de la mujer, ¿cierto?, dice que es ayuda idónea para el varón. ¿Ya? Ayuda idónea significa ayudar al varón, ¿cierto?, en las tareas del hogar. Por ejemplo, si el hombre va a trabajar, mi hermano querido,
y la mujer no trabaja porque tienen una buena situación económica. Cuando el hombre llega a su casa, ¿cierto? Que una ayuda idónea, que la casa esté ordenada, que las cosas estén en orden, que lo esperen con un platito de sopa caliente, ¿cierto? Eso es ayudar al varón. No va a llegar el varón del trabajo, ¿cierto? Llegar a hacer las cosas de la casa porque la esposa se pasó toda la tarde visitando a la amiga, ¿cierto? O en la peluquería o pintándose la uña. Eso no sería ser una esposa sabia, no sería ser una esposa que edifica su casa. La tarea de los hijos es someterse a los papás, ¿ya? Ahora, la mujer tiene un rol muy importante que cumplir en la familia. Dice, engendrar hijos en la fe. Mi hermana querida, muchos de sus esposos trabajan, están varias horas del día afuera. Yo sé que algunas de ustedes también trabajan, pero en muchos casos la mujer tiene más acceso a estar con los hijos en la casa, ¿ya? Ustedes deben aprovechar esa oportunidad que Dios les da para que sus hijos sean sus primeros discípulos. Antes de pensar en discipular a la vecina, antes de pensar en discipular al hermano nuevo que llegó a la iglesia, la hermana nueva, si es una mujer, ¿cierto?, que llegó a la iglesia, usted debe pensar en discipular a sus hijos, en tener todos los días un tiempo de oración, de lectura bíblica, de instrucción en la palabra, para que así usted pueda engendrar a sus hijos en el Señor. Y usted pueda ser, aparte de su mamá natural, pueda ser su mamá espiritual. Y el varón obviamente también debe ayudar en esta tarea, ¿ya? Pero la mujer tiene una oportunidad, ¿cierto?, muy grande para hacer esto. Bien, para ir concluyendo, mi hermano, la enseñanza del día de hoy. Un creyente comprometido, mi hermano, con la oración, un creyente comprometido con su palabra, va a ser un ejemplo, mi hermano, para la iglesia, para su familia y para el mundo que lo rodea. Así que yo le animo, mi hermano, que nos comprometamos con la oración, nos comprometamos a conocer a Dios por medio de su palabra. Y cuando nosotros vamos a conocer a Dios, vamos a ir ordenando nuestra vida y vamos a ser un ejemplo para nuestra familia, vamos a ser un ejemplo, ¿cierto?, para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestra iglesia y también para la comunidad que no conoce al Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Esta es la enseñanza del día de hoy. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Abre nuestra mente, corazón, entendimiento para entender tu palabra, para poder ponerla por obra. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos aprender un poquito más, Señor. Bendice la vida de cada hermano, cada hermana que está presente, Señor. Guárdales, cuídales, protégeles, ayúdales. Bendíceles, Señor, en su vida cristiana, que puedan ser hombres y mujeres conforme tu corazón y tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos.